Durísimo el posicionamiento contra Estados Unidos del día de hoy del presidente López Obrador. Esto sobre los reportajes publicados esta semana respecto al presunto financiamiento de su campaña por los Beltrán Leiva en el 2006. Acusa al prestigiado periodista Tim Golden de ser un mercenario al servicio de la DEA, pero sobre todo responsabiliza con todas las letras al propio gobierno de los Estados Unidos de las publicaciones, se exige una declaración pública que lo deslinde de las mismas y hasta ahora el gobierno estadounidense no ha dicho nada. Van 2 días que el presidente insiste con lo mismo. Dudo, mi opinión muy personal, dudo mucho que desmienta a medios de comunicación que nada tienen que ver con el propio gobierno y que tienen sus fuentes, en todo caso dentro de personajes del gobierno estadounidense, con toda la independencia que tienen las agencias de los Estados Unidos para operar en ese sistema político tan complejo que es el de la Unión Americana. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy. Ahora este periodista que sacó el reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico o que me dieron dinero para la campaña sin presentar una sola prueba. Y es periodista famoso de los premiados. Para mí deberían de darle el premio a la calumnia. Es un mercenario al servicio de la DEA. Pero ¿cómo va a calumniar impunemente? ¿Cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas? Bueno, esto, mire, ya lo decíamos ayer, insistimos el día de hoy. Tim Golden es un periodista, estuvo mucho tiempo de corresponsal en México, es un periodista prestigiado, ganó el premio Pulitzer, siempre ha tenido muy buena información de la DEA, de la CIA, de organismos de seguridad de los Estados Unidos. No está inventando nada en ese reportaje, está citando declaraciones e investigaciones que le proporcionan distintas fuentes y dicen de dónde viene esa información y cómo se trabajó. Y viene de testigos protegidos, sobre todo de un testigo protegido llamado Jennifer, viene del rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, viene de Sergio Villarreal, del Grande. Lo decíamos ayer y hay que insistir hoy. Ahora cuando se dice, y tiene razón el presidente, cuando dice están presentando declaraciones sin ninguna prueba que las sustente, es el mismo caso que ocurrió con García Luna. Están presentando declaraciones sin ninguna prueba que las sustente. O es el mismo caso que le ocurrió al general Salvador Cienfuegos, que hemos hecho una cobertura amplísima, hemos presentado un amplísimo documental sobre ese tema. Acusaciones de personajes, de testigos, sin ninguna prueba que la sustente. Eso es lo que sucede. Cuando se le da crédito a esos personajes que cambian las versiones por su libertad y dicen lo que quieran, entonces se le tiene que dar crédito en todas las ocasiones o se los tiene que desechar en todas las ocasiones. Lo que hemos hecho es que en ocasiones les hemos dado crédito, hemos creído en su palabra, lo hemos publicitado y cuando en otras, como en esta ocasión, decimos lo que es, que son criminales que están dando testimonio sin ningún peso. La relación con Estados Unidos, que fue muy dura la palabra que usó el presidente el día de hoy, con Estados Unidos es el segundo día consecutivo que lo hace. La relación con Estados Unidos tiene muchas facetas y es muy compleja. Hoy mismo se informó que las remesas que llegaron a México el año pasado fueron nada más y nada menos que 63,000 millones de dólares. Es una cantidad exorbitante y eso simplemente refleja lo que dependemos también de los Estados Unidos en muchos ámbitos. Esa cifra va unida a otra. El año pasado, el año fiscal que terminó en Estados Unidos en octubre del año pasado, entre septiembre y octubre, registró una de las mayores cifras de mexicanos detenidos tratando de cruzar la frontera, 800,000, prácticamente 800,000. Eso
es lo que está también en el fondo de todo este debate. Si no se entiende, no entendemos lo que estamos discutiendo. Sí, Jorge, bueno, pero ahora que tocas el tema de las remesas, es importantísima esta relación binacional entre México y Estados Unidos. La situación financiera y económica de México, sin esas remesas, el día de hoy sería catastrófica. ¿Por qué? Porque por supuesto que hay dinero para comprar y más, y gran parte de ese dinero viene de lo que mandan los mexicanos que viven en los Estados Unidos a sus familiares aquí en México. Y bueno, vamos a regresar aquí a México. El lunes fue el día más violento del año. 91 asesinatos en un solo día. Y en conferencia, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, ha alertado sobre el riesgo que implica este proceso electoral a las agresiones del crimen organizado y dijo que también pudieran llegar estas agresiones hasta los más altos niveles. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo que presentará ante el INE un programa para proteger a los candidatos. Parte de la jornada que se vivió el pasado 29 de enero. 91 personas fueron asesinadas en distintas partes del país, con lo que se convirtió en el día más violento de este 2024. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los estados con más homicidios ese día fueron Veracruz con 15, Quintana Roo con 11, Estado de México con 8 y Nuevo León con 6. En medio de este contexto, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicaron que la influencia del crimen organizado debe reconocerse como un factor de riesgo para las próximas elecciones presidenciales. La magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes urgieron a reconocer y atender la problemática. Ante un foro convocado por un medio de comunicación nacional, recordaron que en las elecciones de 2018, la violencia impidió la instalación de casillas en Nahuetzán, Michoacán. En esas elecciones, el Observatorio Nacional Ciudadano registró 774 agresiones a candidatos, 185 de ellas ocurrieron en contra de mujeres, y en dicho proceso 48 candidatos perdieron la vida. Para evitar nuevos incidentes, indicaron que se podría implementar un sistema de voto anticipado, ya sea por internet o correo, así como urnas electrónicas o mayor vigilancia en las casillas. Los magistrados también urgieron a que el Estado brinde protección a los candidatos y sus familias. La última víctima de violencia electoral fue Jaime Veraz Alanís, precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Mascota, Jalisco. Esta tarde, un hombre se acercó y le disparó en al menos 3 ocasiones mientras estaba en una camioneta en calles de la colonia Puertas del Sol. Tan solo en enero, la violencia electoral cobró la vida de 9 personas que buscaban un cargo. También le arrebató la vida a 2 mujeres trans. Una de ellas, la activista Samantha Gómez Fonseca, asesinada el pasado 14 de enero en las inmediaciones del Reclusorio Sur en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. Y Miriam Ramos fue asesinada el pasado 11 de enero, 3 días antes del ataque contra Samantha Gómez. Era comisionada de Movimiento Ciudadano y fue atacada por sujetos armados en Zamora, Michoacán. Estaba interesada en ser candidata a regidora por el municipio de Jacona, por el mismo Partido Naranja, para contender en las próximas elecciones. Por ello, y tras ser cuestionada sobre la violencia electoral en el Congreso, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, no descartó que existan focos rojos en el país. Este viernes se reunirá con los consejeros del INE y el Gabinete de Seguridad para delinear un plan de protección para los candidatos. Próximo 2 de junio se renovarán más de 19,000 cargos y por la cantidad de movimientos políticos que habrá, serán los comicios más grandes de la historia de México. Bueno, otro candidato asesinado, este candidato del Partido Verde, Jaime Vera Alanís, asesinado en el municipio de Mascota, allá, y dice Rosa Isela, y está muy bien que se reúnan con los funcionarios del INE, el Gabinete de Seguridad, para darle protección a los candidatos. Me imagino que algunos candidatos, los más importantes, sí, eso se puede hacerlo. Con todos los candidatos va a haber miles de candidatos, es prácticamente imposible. Hay una idea que se ha puesto sobre la mesa que no se debería desechar, que es establecer zonas de protección en las regiones del país que son las más violentas.
para proteger toda la zona más que candidato por candidato. Es una posibilidad. Habrá que ver muchas otras variables. ¿Por qué? Porque la violencia está ahí. Y no hablamos solamente de la intervención del crimen organizado en hechos de violencia. Hay otro factor que se debe también tomar en cuenta, que es el lavado de dinero y el financiamiento ilegal de las campañas por personajes del crimen organizado. Ahora que está todo este debate que lo hemos conocido desde hace años. Se habló en el 94, se habló en el 2000, se habló en el 2006, en el 12, en el 18 y se va a hablar ahora. Lo cierto es que ese financiamiento llega cuanto más bajo es el nivel, más recursos llegan. ¿Por qué? Porque ahí es donde más interviene el crimen organizado. Sin duda, Jorge, y por cierto, hablando ya de temas electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la multa de 62 millones de pesos contra Morena por actos anticipados de campaña y financiamiento ilegal en su proceso de selección de candidato presidencial. Fue por voto unánime de los 5 magistrados. Bueno, ahí quedaron los 62 millones de pesos contra Morena. En Sonora localizaron una mega bodega subterránea con casi 3 toneladas de marihuana. Pertenecía al grupo de los Quigios, ligado a la fracción del Mayo Zambada. La bodega también era utilizada para almacenar drogas sintéticas y armas, pero lo que más impresionó era la solidez de esta bodega subterránea, muy bien construida y que descubrieron fuerzas militares el día de hoy. ¿Un solo multi? No, nada más. Otro. Es una bodega subterránea localizada a las afueras del municipio de Santa Cruz, Sonora. En su interior había 700 paquetes de marihuana que pesaron 2.998 kilogramos, casi 3 toneladas, y que estaba lista para ser trasladada hacia los Estados Unidos. El depósito era custodiado por delincuentes y fue localizado el 31 de enero, luego de trabajos de inteligencia e investigación de elementos del Ejército y Guardia Nacional. Cuenta con tecnología para mantener por largo tiempo y en buenas condiciones la droga, tanto marihuana como drogas sintéticas. Ahí también resguardaban municiones y armamento de alto poder. De manera extraoficial se sabe que esta bodega subterránea fue construida en el 2018 por Jesús Manuel Valenzuela, alias El 20, segundo al mando del grupo delictivo Los Gillos. Este grupo está vinculado con el Mayo Zambada. Tiene presencia en los municipios de Nogales, Santa Cruz e Imuri, Sonora. Se encarga de las acciones violentas del cártel de Sinaloa. También se dedica a los secuestros y asesinatos. Y para cometer estos delitos se visten con trajes tipo militar y se desplazan en vehículos con blindaje artesanal. Jesús Manuel y su hermano Sergio son considerados como principales generadores de violencia en Sonora y son blancos prioritarios del gobierno federal. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y inicia el periodo legislativo. Este es el último antes de las elecciones y estará marcado por las 11 propuestas de reforma constitucional que ha anunciado que anunciará el próximo lunes, el presidente López Obrador, y que en su mayoría no tendrán el voto opositor, lo que las hará prácticamente inviables, pero a ver qué pasa. Se trata de batallas de la oposición contra el oficialismo, pero también de duros conflictos internos dentro de Morena y de sus aliados, entre duros, moderados. Los duros perdieron una batalla con la elección de Ricardo Monreal como coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Están presentes 78 ciudadanas senadoras. Existen registrados previamente 284 diputadas y diputados. Hay quórum de Congreso General. Con la ausencia de 266 legisladores y en tan solo 8 minutos, el Congreso de la Unión abrió su último periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura. A partir de ahora, la Cámara de Diputados y Senadores comenzarán las sesiones donde debatirán una lluvia de reformas que enviará el presidente López Obrador el lunes 5 de febrero. Eso sí,
Los legisladores primero tomarán un puente hasta el 7 de febrero. Y se cita a las diputadas y a los diputados a la primera sesión ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 7 de febrero del año en curso 2024. Y mientras se realizaba la apertura de los trabajos legislativos, un grupo de mujeres trans se manifestó al interior de la Cámara de Diputados. Bloquearon algunos accesos al salón de sesiones y realizaron pintas en demanda de la Ley General Trans y el cese de expresiones transfóbicas de legisladores. Por lo pronto, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a sus legisladores y a los del PT y Partido Verde aprobar el paquete de reformas que enviará la presidencia. Que den un impulso a las iniciativas que va a presentar nuestro presidente. Sin duda serán un broche de oro, un cierre espectacular dentro de su legado. Lo cierto es que la oposición adelantó que no pasarán varias iniciativas, como la de modificar por completo el Poder Judicial o la reforma a la Constitución en materia eléctrica, que anunció el presidente luego de que la Corte invalidó la ley eléctrica de 2021. De las reformas que nos pretenden mandar, que por ahí se escuchan, consistentes en vulnerar a los organismos constitucionalmente autónomos, el PAN no va a ir jamás. Y me atrevo a decir que el resto de la oposición no vamos a aprobar jamás. No obstante, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que le apuesta a convencer al PRI para que dé sus votos a la nueva reforma eléctrica y para ello realizarán asambleas ciudadanas. Pero primero tendrán que sortear los desencuentros al interior del partido, que se encuentra en crisis en varios estados por la elección de candidatos. Por lo pronto, senadores eligieron a Ricardo Monreal como líder de su bancada. Hace 11 años, una extraña explosión en la torre de Pemex que se le atribuyó una fuga de gas y muchos pensaron que era un atentado que acabó con 37 vidas y que dejó un centenar de heridos. Bueno, ayer casualmente fue encontrada una granada en los jardines de la paraestatal, lo que provocó una fuerte movilización policial. Algunos dicen que incluso se trató de una granada falsa. Son los momentos en que un militar recoge lo que parecía ser un artefacto explosivo. Estaba en el jardín del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos, ubicado sobre Avenida Marina Nacional en la Ciudad de México. En realidad, se trató de una granada decorativa que encendió las alertas la tarde de este 31 de enero. Por ello, se reportó movilización de servicios de emergencia. Incluso fue desalojado parte del edificio para que elementos de la Sedena lo retiraran con ayuda de trajes antiexplosivos. El incidente no pasó a mayores y solo quedó en un susto, pero recordó lo ocurrido hace 11 años. Era la tarde del 31 de enero de 2013 en la Ciudad de México, cuando minutos antes de las 16 horas se cimbró el edificio ubicado en Avenida Marina Nacional, número 329, en la colonia Nueva Anzures. Era el edificio B2 del Complejo Administrativo de Petróleos Mexicanos. 30 minutos después del estallido, los cuerpos de emergencia se trasladaron a la zona del siniestro y personal de emergencia agilizaba las labores para sacar los cuerpos atrapados. Incluso un estacionamiento cercano se convirtió en helipuerto para trasladar por aire a los heridos más graves. Los bomberos removieron pedazos de techo, paredes, vidrios y varillas. Tras varias horas, salió la primera persona rescatada y entre los escombros, una más pedía ayuda. El saldo final fue de 37 muertos y 160 heridos, mientras que los sobrevivientes narraron cómo vivieron ese momento. Me detuve ahí a unos pasos del B2, del edificio, con una amiguita que saludé y cruzamos unas palabras las dos. Ella siguió su camino y en ese momento yo sentí como que encima de mi cabeza pasó un cohete, algo muy grueso y muy fuerte. En aquel momento, la entonces PGR aseguró que el accidente se debió a acumulación de gas y no encontraron elementos de algún artefacto explosivo. Los peritajes de expertos de la UNAM, IPN y Pemex también concluyeron que la explosión fue originada por una fuga de gas.
Bueno, así estuvieron las cosas cuando estaba apenas comenzando, un 31 de enero, el gobierno de Peña Nieto. Vamos a otro tema que sigue y seguirá dando de qué hablar. Los 8 militares ligados al caso Ayotzinapa que abandonaron la prisión apenas el 24 de enero, hoy están nuevamente detenidos. La Fiscalía General de la República ahora los acusa de delitos relacionados con delincuencia organizada. ¿Recuerda usted lo que decía el presidente de la República hace unos minutos de que eran testigos sin ninguna prueba, que lo estaban acusando y que eso era una cosa terrible? Con lo que coincidimos, bueno, es lo que está ocurriendo con los 8 militares detenidos. Bueno, en realidad con los 13, estos 8 y otros 5 que siguieron detenidos por el caso Ayotzinapa, no hay una sola prueba en su contra. Lo que hay son testimonios de testigos protegidos, de sicarios de los Guerreros Unidos, que 5 años después, a cambio de su libertad, presentaron declaraciones. A 3 de esos militares los detuvieron cuando se presentaron a firmar en el penal del Altiplano, tenían que firmar cada semana, y otros 5 se presentaron como parte de una estrategia de su propia defensa. Los 8 ya ingresaron a las instalaciones de la prisión del campo militar número 1 en la Ciudad de México. Esto a mí me sigue pareciendo sencillamente una barbaridad. Bueno, Jorge, y los casos que se siguen cayendo son los casos políticos que se abrieron al principio del sexenio. Ahora fue el abogado Juan Collado, que fue absuelto de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y ya está próximo a dejar la cárcel. El abogado Juan Collado fue absuelto de lavado de dinero y delincuencia organizada. Así lo decidió el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles. El juzgador basó su resolución en la sentencia dictada en diciembre por el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal, que revocó una condena de 15 años y 6 meses de prisión contra José Antonio Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, por lo que quedó en libertad el 29 de diciembre. Tanto el argumento del tribunal como el del juez señala que la Fiscalía General de la República no acreditó que los recursos implicados en la acusación fueran ilícitos, un requisito legal para establecer la existencia de lavado de dinero. Por lo tanto, tampoco pudo acreditarse la delincuencia organizada, ya que este delito exige demostrar la existencia de un grupo criminal que opera de manera reiterada. Ante estos argumentos, el juez canceló el proceso, que inició hace más de 4 años por la compraventa, supuestamente simulada, del edificio de Caja Libertad en Querétaro. No obstante, el fallo dictado en favor de Collado no es definitivo. Todavía puede ser apelado por la Fiscalía, que pide una condena de 36 a 38 años y medio de cárcel y un pago de 173 millones de pesos por reparación del daño. La mañana de este jueves, el presidente López Obrador volvió a criticar al Poder Judicial y lo acusó de estar secuestrado por la oligarquía, por lo que reiteró su llamado a impulsar una reforma a este poder. Juan Collado fue detenido el 9 de julio de 2019 en un restaurante de las Lomas de Chapultepec. La acusación tiene su origen el 25 de marzo de 2015, cuando se realizó la compraventa del edificio sede de Caja Libertad en Querétaro. Por el inmueble se pagó 173.222.400 pesos, de los cuales 24 millones fueron transferidos al abogado. Fue entonces que la Fiscalía consideró la operación como una simulación, es decir, una autocompra. Collado enfrenta aún 2 procesos, uno por defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos y otro por peculado por 13.7 millones. El 21 de septiembre, el mismo juez, Gustavo Aquiles, le concedió a Collado libertad provisional con brazalete electrónico debido a su estado de salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero lo esperamos aquí muy puntuales mañana a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Descansa, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.